noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar compartiendo su palabra una vez más en esta fiesta, en esta semana que Dios tiene misericordia con nosotros para poder estar aquí y escuchar de su palabra. Gracias a todos los que se están conectando, los que se van a conectar. Esperamos que sea de bendición y que podamos siempre glorificar el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarle a leer una pequeña porción de la Escritura, de la palabra de Dios, ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 6, es en el versículo 14, vamos a leer del 14 al 16. Si tiene ahí su Biblia, se nos puede acompañar, y si no, bueno, aquí lo vamos a estar leyendo. Es libro de Jueces, capítulo 6, versículo del 14 al 16. Vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, hoy quiero hablarle acerca de la fe en los tiempos hostiles, en los tiempos que estamos viviendo de dificultad, de prueba, de lucha en nuestras vidas, en nuestra sociedad, alrededor del mundo. Y como ejemplo, quiero hablar acerca de Gedeón, de cómo Dios le fortaleció, cómo él puso su fe en Dios en medio de los tiempos que estaban pasando. Dice la Biblia que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Volvió a irse al pecado, a desobedecer a Dios, a irse a la idolatría, a lo que no le agradaba a Dios, y olvidaron de sus prodigios, de sus maravillas, de los que Dios había hecho con ellos. Y dice la Biblia que eran cautivos o eran afligidos por los madianitas. Dice la Biblia que el pueblo de Israel sembraba, tenía ganado, tenía cosechas, y sembraban para vivir ellos mismos, y el pueblo de los madianitas dice que venían contra ellos, acampaban contra ellos, destrozaban sus tierras, sus ganados, todo lo que habían cultivado. Y dice la Biblia también que el pueblo de Israel, a causa de la aflicción de los madianitas con ellos, se fueron a las cuevas y se fueron a las cavernas a causa de la aflicción que estaban viviendo. Es decir, que Israel vivía en una época difícil. Dice la Biblia que venían como langostas los madianitas, los del oriente, contra ellos. Destrozaban todo, los dejaban sin comer, devastaban la ciudad, devastaban todo lo que tenía. Entonces podemos leer que el tiempo que pasaba Gedeón era un tiempo muy similar al nuestro, muy similar en la cuestión de que había hostilidad, había aflicción, pero aún en medio de todo eso, en la gran misericordia y el poder de Dios, Dios llamó a Gedeón con un propósito para libertar a su pueblo. Y quisiera que viéramos un poco de cómo fue el llamamiento de Gedeón y cómo es un ejemplo para nosotros en estos tiempos de cómo podemos poner nuestra fe delante de Dios. Cuando la Biblia dice que viene el ángel de Jehová con Gedeón para llamarlo, para decir que iba a libertar a su pueblo. Y Gedeón duda. Él conocía de Dios, conocía lo que Jehová había hecho, porque le dice al ángel: pero ¿dónde está Jehová? ¿Por qué ha permitido todo esto? Las aflicciones que tenemos, los problemas. ¿Dónde está el Jehová del cual hablan nuestros padres, que nos libertó de Egipto, que hizo maravillas? No estaba tal vez Gedeón reclamándole a Dios, sino en su desesperación como seres humanos diciendo: Señor, ¿dónde estás? Porque él confiaba y sabía que había un Dios. Y podemos ver que Dios muestra misericordia para nosotros en respuesta. Gedeón le pide a Dios una señal, le pide varias señales, pero hay una en especial de la que quiero hablarle el día de hoy. Es sobre el vellón y sobre el rocío que iba a descender. Y eso lo podemos ver ahí en Jueces 6:36
al 40. Si gusta ahí acompañamos y de todos modos aquí lo vamos a leer. Es Jueces capítulo 6 del 36 al 40. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, y si aún hablare esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Aquí podemos leer, hermanos, cómo la misericordia de Dios es tan grande que atendió a la necesidad que tenía Gedeón. ¿Qué necesidad tenía? Pues que su fe estaba flaqueando, o que tenía cierta incredulidad dentro de él. Yo creo que nos ha pasado muchas veces que creemos en Dios, sabemos quién es nuestro Dios, en quién confiamos, pero como seres humanos, hermanos, nuestra carne y nuestra debilidad, muchas veces nuestra fe flaquea o nos sentimos un poco débiles, y es necesario pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe, y más en estos tiempos que a lo mejor hemos tenido angustia, hemos tenido temor por la enfermedad, por todo lo que hemos estado viendo. A veces es necesario que nosotros roguemos a Dios que fortalezca esa fe, que nos dé una señal de que Él está con nosotros. Podemos sentir a través de su presencia, a través de su palabra, podemos entender que Dios está con nosotros aunque nos sientamos solos, hermanos. Entonces, una de las, se recuerda cuando Jesús, ahí en Marcos 9, del 23 y 24, cuando Jesús sana a un endemoniado, dice que venía su padre y el Señor Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Y el padre le respondió, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad, fortalece mi fe. Es decir, aquel hombre creyó en Jesús, había escuchado que Jesús hacía milagros, hacía prodigios, maravillas en las ciudades, y cuando lo ve, corre hacia él y le dice, Señor, mi hijo está endemoniado. Él creía en Jesús, pero su fe necesitaba ser fortalecida, y es como en estos tiempos nosotros así podemos clamar a Dios, hermanos, y las señales, los prodigios, las misericordias de Dios son tan amplias y son tan extensas. Si no lo hace de una manera, lo hace de otra y lo sigue haciendo de otra. Quisiera que me acompañara ahí en el libro de Éxodo 4, si lo tienen por ahí. Éxodo 4, del 1 al 9. Vamos a leer. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra, y la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como otra carne. Dice Jehová, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Si aún no creen a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y harás sangre en la tierra. Es decir, que Jehová, hermano, le estaba diciendo a Moisés que si no era por una forma, iba a ser por otra. O sea,
señales, en sus prodigios, en sus maravillas. Y en estos tiempos que nosotros enfrentamos tan difíciles, podemos ver que Dios se muestra de una manera y de otra manera. A veces hay milagros, hermanos, hay maravillas de Dios a nuestro alrededor que a veces ni siquiera nos damos cuenta. El hecho de escuchar la palabra de Dios, de que podamos leerla, de que podamos orar, de que podamos clamar, es una misericordia de Dios en nosotros. Y es una manera en la que nosotros podemos buscar a Dios para que Él se manifieste en nuestra vida, hermanos. Y hay un resultado muy hermoso cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios. Tal vez hay personas que la fe no es totalmente en Dios, o no es ni siquiera en Dios, a veces es tal vez en un medicamento, o en alguna imagen, o en alguna persona, o incluso en un huevo o en algo. Pero cuando nuestra fe está firme y totalmente en Dios, algo muy hermoso pasa y algo sucede, algo que ni siquiera nosotros nos imaginamos que vamos a ver. Y lo podemos leer ahí en el libro de Filipenses. Vamos a leer Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Cuando nosotros ponemos esa confianza totalmente en Dios, plena en Jesucristo, Él atiende nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros temores, porque Él sabe que somos carne, que usted y yo fallamos, que somos débiles, pero Él conoce nuestras necesidades del día siguiente, nuestras necesidades que va a haber más allá. Y cuando nuestra fe está en Jesús, Él se encarga de suplir todo lo que necesitamos, se encarga de suplir la fuerza que nosotros necesitemos para enfrentar algún problema o alguna lucha o alguna dificultad. Y es muy hermoso y muy glorioso saber que en el Dios que confiamos es un Dios de milagros, un Dios de prodigios, de maravilla, que sigue vigente y que quiere seguir obrando en nuestra vida, hermanos. Otro ejemplo de la fe es cuando Jesús llama a Natanael. Lo podemos ver en Marcos 9. Vamos para el libro del Evangelio según San Marcos, en 9, 23 y 24. Jesús le dijo, hermanos, es es Juan 1:47. Disculpen, me estaba viendo otra cita. Juan 1, del 47 al 51. Dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí podemos ver uno de los resultados de poner nuestra fe en Dios, hermanos. El Señor estaba diciendo que iba a ver la gloria de Dios, que iba a ver ángeles que subían y descendían. Era porque lo iba a ver en medio de Él, del mismo Jesucristo, en sus prodigios, en sus maravillas, que iba a resucitar, que iba a hacer milagros, que iba a hacer una revolución y a trastornar el mundo por el Evangelio, por su vida. Era algo que era como un premio, por así decirlo, que Jesús le estaba dando a Natanael. Cuando nuestra fe está totalmente en Dios, hermanos, eso nos hace clamarle con más fervor. Dice la Biblia en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nuestra fe está totalmente en Jesucristo, cuando está en Dios, nos hace clamar, nos hace buscarle, nos hace con fervor buscar su presencia, y eso nos trae una respuesta de parte de Dios, ver cosas gloriosas, cosas que no nos imaginamos. Y yo creo que usted que está escuchando esta transmisión alguna vez ha experimentado
esta hermosa presencia de Dios, estos milagros de Dios en nuestra vida cuando le clamamos. Y si usted es la primera vez que está escuchando esto, si usted tiene alguna necesidad, algún problema, déjeme decirle que poner la fe en Jesucristo, en ponerla en el Dios de Israel, en el Dios de los judíos, que es Dios nuestro también, el Señor va a obrar en su vida. Y esa fe va a hacer que usted se fortalezca y siga adelante. Y algo en lo que podemos ver también Gedeón, que podemos ver hoy en nuestra actualidad, en nuestra vida, es que Dios siempre está con nosotros. No sé si ha escuchado usted el dicho que dice, avienta la piedra y esconde la mano. Dios no es así. Dios es un Dios que va con nosotros en las batallas, que va con nosotros en las luchas, en las dificultades. Y quisiera que me acompañara, vamos a leer en Jueces, vamos a regresarnos otra vez a Jueces en el capítulo 7. Capítulo 7, vamos a leer versículo 9 y 10. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia, tu criado, al campamento. Y luego vamos a leer el 14 del mismo capítulo. Dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Hermanos, Jehová nunca dejó a Gedeón. Él le dijo, leímos al principio, en el versículo dijo, yo estaré contigo. Igual se lo dijo a Moisés, igual nos lo dijo a nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de que nosotros le pedimos a Dios que fortalezca nuestra fe en nuestras debilidades, Él sigue estando con nosotros. Y le dice a Gedeón, si tienes aún temor, ve con furia, tu criado. Y podemos decir, después de todo lo que había hecho Dios con Gedeón, después de todas las señales de lo que había visto, pues debió haber ido muy confiado. Pero no, dice la Biblia que bajó con furia. Es decir, que todavía tenía temor, todavía había algo en su corazón como ser humano, pero Dios le mostró que ahí estaba con él. Le dijo, esfuerza tus manos. Y nosotros como seres humanos a veces necesitamos que Dios nos dé esa palabra, que Dios nos haga sentir su presencia, porque como seres humanos necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos una palabra, necesitamos un abrazo, un aliento de que el Señor está con nosotros. Y Dios lo hizo en Gedeón, nunca lo dejó, siempre estuvo con él, siempre atendió a sus necesidades, fortaleció su fe. Y hermanos, en estos tiempos hostiles que estamos pasando, de tanta dificultad y tantos temores, yo no conozco su corazón, pero Dios sí lo conoce. Dios conoce sus temores, lo que hay en su vida, lo que hay en usted. Dios quiere fortalecer esa fe. No es malo que usted diga, Señor, fortalece mi fe. A lo mejor a veces nos sentimos pecadores cuando nuestra fe falla o mengua o falta, pero es válido decirle al Señor, fortalece mi fe, porque lo podemos ver en la Escritura, lo podemos ver con Gedeón. Señor, fortalece mi fe, te creo, te necesito, pero necesito que me fortalezcas, que me digas que estás conmigo para poder ir, para poder enfrentar la lucha o las dificultades, si no es de una manera, de otra manera. Siempre con la debida sabiduría, hermanos, de pedirle al Señor la señal, no como reclamo, no como obligación, sino como necesidad de nosotros seres humanos, de que necesitamos que Dios fortalezca nuestra fe en estos tiempos hostiles, y que nuestra esperanza y nuestra fe siempre esté en el Señor totalmente, y Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Ya lo leímos ahí en Filipenses, Él conoce nuestros pensamientos, nuestras necesidades. No nos afanemos, porque si nuestra fe está en el Señor, Él va a suplir y va a atender a lo de nosotros, y sobre todo la fe y la esperanza en el Señor Jesucristo, de que muy pronto le veremos cara a cara, le veremos descender en las nubes y estaremos en su gloriosa presencia, hermano. Yo le invito a que si usted está pasando una prueba, una dificultad,
Dios quiere que usted lo escuche, que atienda a la voz de Él, que está con nosotros, presto para ayudarnos y para fortalecer nuestra fe. Le quiero invitar a que haga una oración en esta hora ahí donde usted está. Si usted es la primera vez que escucha de Dios o de Jesús, le invito a que usted lo acepte en su corazón, ponga su fe, totalmente su fe en Dios, para que Dios obre en su vida y en sus necesidades. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, Señor, porque tú sigues hablando a nuestra vida, a pesar de que muchas veces cometemos errores o fallas o pecados como el pueblo de Israel que hacía lo malo, Señor, pero tú atendiste, Señor, a su clamor, y hoy te pido que tú atiendas al clamor de nuestra vida, de nuestros hermanos, de nuestra nación, de nuestra ciudad, que atiendas, Señor, que te necesitamos fortalecer nuestra fe, que tú nos ayudes y que tú nos libertes. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos está escuchando, que está conectado, que tú bendigas su vida, fortalezca su fe, Señor, que si ha flaqueado o hemos flaqueado, Señor, en nuestra fe, tú nos fortalezcas a cada uno de aquellos que te ha escuchado por primera vez, que pueda recibirte en tu corazón. Y si usted, hermano, quiere recibir a Jesús en su corazón en esta hora, le voy a invitar a que repita estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que he fallado, que he hecho lo malo delante de ti, pero en esta hora yo quiero poner mi fe totalmente en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que resucitaste de entre los muertos, que eres el único y suficiente Salvador. Te pido que entres en mi corazón, quiero que tomes mi vida, mi corazón, y que toda mi fe esté puesta siempre en ti, y que pueda seguir siempre creyendo y confiando en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, recuerden que la fe es algo constante. Nuestra fe debe ser constante todos los días, fortaleciéndola, y siempre que esté totalmente y en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Recuerden que esta semana estamos transmitiendo a las 7. Mañana es culto presencial a las 7 aquí en la iglesia, los invitamos. Y el viernes también, pero el viernes tenemos Santa Cena. Jueves también estamos a las 7, pero el viernes Santa Cena. Así que los esperamos en estos dos cultos presenciales que faltan, miércoles y viernes. Pero el jueves también estamos transmitiendo a las 7. Dios los bendiga, muchas gracias. Los esperamos en Cristo Rey de Guadalupe Victoria 102.